Ahora sí lo tenemos. ¿Cómo está? Qué gusto enorme. Es Alberto Quintana. Le extiendo el saludo desde acá, desde Guayaquil, al coordinador nacional de Pachacutic, don Marlon Santi. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Alberto. Un saludo a la provincia de Guayas, a todos los que escuchan esta emisora, tanto en el canal digital y a todos los hermanos que se encuentran en el litoral. Está en Quito, por supuesto, ¿no? Por supuesto, yo paso en Quito. Y la pregunta de arranque, hoy tienen previsto pues una reunión, ¿no? ¿Quiénes nomás asisten de las organizaciones indígenas? ¿Quiénes nomás están convocados a este encuentro que se va a desarrollar el día de hoy? De acuerdo a nuestra normativa y al régimen orgánico, en concordancia con el Código de la Democracia y la Constitución, los partes del Consejo Político Nacional son los coordinadores provinciales, en este caso serían 24 coordinadores, el representante de los gobiernos autónomos descentralizados, alternativos, que es un representante por los prefectos y alcaldías, los asambleístas electos, tanto nacional como provincial, las organizaciones CONAIE, Confeñay, Ecuarunari y CONAICE, que es de la costa, y la organización de los sindicatos de trabajadores, que es FEDMIE, que es parte de la adherencia del movimiento Pachacutic. En un total de unos 47 personas haríamos este consejo político. 47 integrantes, obviamente es en la capital de la República, y la pregunta que salta inmediatamente es cuál es la agenda, porque cuando se hace este tipo de convocatorias pues se esquematiza y puntos, más allá de que siempre quede un espacio, ¿no?, para el varios, ¿no?, que quieran pues los participantes poner también para el análisis y debate. Sí, el primer punto vamos a tratar de analizar la situación, coyuntura política nacional, en concordancia con lo que está pasando en los actuales momentos a nivel nacional, tanto con el Ejecutivo como también en la Asamblea Nacional. Daremos explicaciones legales de nuestra participación en este proceso de representar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Ese es el primer punto. Segundo punto, estaremos nosotros tratando la agenda electoral 2023, que estamos trabajando a nivel de las provincias con los candidatos a las prefecturas y alcaldías. Y el tercer punto, que será algunos temas varios que las provincias traerán a discusión eh, dentro de este agenda de este día. Ahora, le consulto algo. Ayer que se desarrollaba pues la cita, ¿no?, a la cual invitó el señor ministro de Gobierno Francisco Jiménez a los jefes de bancadas, pues no fue el representante de Pachacutic. La pregunta que la gente se hacía ayer era, pero ¿por qué Pachacutic no va? Entonces, yo decía, sin tener mayor conocimiento, pues seguramente, si hay prevista una reunión para el viernes donde se van a tomar resoluciones, donde se va a articular una posición, seguramente esa es la razón, más no el ánimo de hacerle el desaire al Ejecutivo, al gobierno, de buscar un punto de encuentro, un punto de conversación como fue el espacio del día de ayer. Sería importante que usted lo clarifique, Marlon. Sí, el gobierno o el representante del gobierno invitó sin una agenda. Y cuando tú eres invitado sin una agenda, no se puede ir como oyente, porque hay planteamientos fuertes de la sociedad civil de los ecuatorianos en el cambio de la matriz, del ejercicio como autoridad del Ejecutivo y los planes y programas sociales que él tiene que ejecutar, como lo hizo en la campaña. Uno obedece a una invitación sin una agenda. Y segundo, obedece a que el gobierno, nosotros habíamos propuesto un diálogo permanente y un diálogo con salidas que dé criterios de ir abarcando todas las propuestas y ir dando soluciones. En este de dar soluciones no hay decisiones firmes por parte del Ejecutivo para dar salidas
ese entrampamiento de muchas propuestas, agricultura, educación, salud, etcétera, etcétera. Y tercer punto, nosotros estamos, sí, el Ecuador tiene que saber que hace días atrás el gobierno nombró a 5 asambleístas de Pachacuti, nombró ladrones, corruptos, pedidores de puesto y otras cosas más. Por lo tanto, el gobierno, el señor Mendoza, el señor Lazo Mendoza, tiene que demostrarnos, tal como dijo públicamente, en la justicia. Mientras no haya esa voluntad de haber denigrado a los asambleístas y no haya una mínima capacidad de demostrar, entonces nosotros tenemos el derecho de pedir réplica y pedir a la justicia que aclare este tema. Mientras haya eso, nosotros hemos dicho a los asambleístas, no se puede ir a un diálogo sin una agenda, porque luego van a sacar unas fotos y van a decir, mira, nos reunimos con los asambleístas, hay acuerdos, o vinieron los asambleístas a pedir esto, vinieron los asambleístas a chantajear, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el Estado ecuatoriano es un Estado serio, democrático y de justicia. Hemos pedido a la Fiscalía que investigue y que, por lo tanto, si nuestros asambleístas incurrieron en una ilegalidad, tienen que ser sancionados con el rigor de la ley. Y si el gobierno especuló, también tiene que haber sanción para quien ofendió la dignidad de los asambleístas, especialmente al movimiento Pachacuti. Ese tema no va a quedar y es un tema que también vamos a analizar hoy día. Por esas cuestiones no se fue y no, mientras no se aclare, mientras el gobierno no aclare, no vamos a participar, porque en algún momento de nuestra participación del diálogo va a decir, vinieron a chantajear o vinieron a pedir plata, cuando no hay criterios sanos de ir avanzando en un Ecuador que necesita empujar de la crisis al país. Clarísimo, súper claro, y es justo y necesario. Si se hace un pronunciamiento, un señalamiento, incluso ya que raya en la acusación, pues debe de clarificarse aquello, ¿no? El alcance de las palabras. ¿A qué hora exactamente va a ser el encuentro, Marlon? A las 9 ya mismo salgo de ahí. Ya, ok. Y un detallito adicional, ¿no? El tema que tiene que ver con de qué manera a la interna en Pachacuti se tiene pues real dimensión de lo importante que ha sido alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional, que aquello haya sido viabilizado por un presidente de la República que obviamente no es de la tendencia política, pero que posibilitó que Pachacuti tenga la presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa, ¿no? De nuestro Parlamento. ¿Con qué responsabilidad se asumió aquello y se ha manejado este asunto? A ver, fueron momentos, yo estuve esos días al frente de todo este proceso de hacer la estructura de la asamblea, en la cual como representante oficial hablé con las distintas bancadas. Esta bancada confirma, estas bancadas tenían prioridades, hubieron muchos nombres y nosotros también teníamos prioridades y una agenda propia del movimiento que quería albergar las otras agendas también. En ese sentido, la representación de la Asamblea Nacional entra en un momento cuando la balanza no tiene a un lado, no tiene para el Ejecutivo, no tiene para ninguno de las bancadas. Era una balanza, una representación que posiblemente quería abarcar las distintas agendas. Pero hoy ustedes estarán viendo las distintas agendas de cada bancada y los intereses que se elijan en la asamblea. Es visible porque la asamblea o la representación del CAL o la representación de la asamblea no obedece a una línea de la mayoría. No hay una mayoría absoluta en la asamblea como era en la asamblea anterior. Hay muchos bancadas que concuerdan en algunos temas y en otros temas no. Y por eso los problemas se dan y cuando no hay una mayoría va a haber
pugnas, y existen estas pugnas, de poner agendas en la Asamblea Nacional, intereses de ciertos poderes políticos del país. En ese sentido, nosotros hemos analizado, frente al pedido de la destitución, de hacer una comisión de fiscalización, y hemos llegado a una conclusión. Primero, todas las bancadas, en este caso RC, UNES y Social Cristianos, que están pidiendo la conformación de una comisión, hicieron basados en la ilegalidad. No cumplieron la normativa, hasta se subrogaron funciones. Por ejemplo, voy a decir, pidieron en un pleno que se conforme una comisión, cuando en la legalidad, dentro de la ley de la Asamblea o la ley legislativa, permite formar comisiones ocasionales o permanentes cuando hay una denuncia o cuando hay un punto que analizar y que no corresponde a una mesa o a una comisión que está establecido. Por lo tanto, querían formar una comisión de fiscalización con nombres ya establecidos, quienes iban a participar en esta comisión sin tener una denuncia. Ahora, si hay 3 denuncias, a la cual es permisible aceptar que se puede hacer una comisión fiscalizadora, y esta comisión tiene que ser integrado pluripartidista con todos los partidos que son parte de la Asamblea, pero no se puede aceptar una ilegalidad sin tener una denuncia, formar la comisión y luego robarse las funciones de la presidencia, claro, y estar en funciones 20 minutos, 10 minutos y luego dejar ahí. Ese es una burla. Al menos eso tiene que ser juzgado y castigado con las reglas de la Asamblea Nacional. Así es, hay procedimientos parlamentarios que respetar, hay un marco legal también, marco que va desde lo constitucional a los otros aspectos que tienen que ver con nuestro ordenamiento jurídico. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el coordinador nacional de Pachacutic, don Marlon Santi. Adelante, Ramiro. Don Marlon, buenos días. Alberto también, que no lo había saludado. Marlon, pero hay una cosa que podemos reconocer. Esta falta de, ¿qué puede ser? Errores de administración en la Asamblea Nacional, por decirlo de otra manera, se deben un poco a la actitud y a la poca experiencia de la señora Guadalupe Llori. Quiero ser benévolo en los adjetivos que estoy poniendo. ¿No les parece que ella le faltaba aún algunos inviernos para estar sentada en ese cargo y nada tiene que ver con el hecho de ser mujer ni ser indígena? Estoy hablando del tema de ser de tener el conocimiento para estar sentada ahí. Ninguna otra cuestión, porque no quiero que se me saque de contexto, don Marlon. Por supuesto, nosotros como representantes hemos analizado y hemos dado algunas recomendaciones de cambios. Ustedes sabrán que en la Asamblea Nacional los mandos medios hasta ahora aún existen administrativamente un equipo que no es afín al movimiento, y ese ha sido un problema fuerte, y digamos administrativamente con unas denuncias sobre que habían desayunos que costaban más de $40, adquisición de bienes de bienes como para movilizar carros de alta gama, etcétera, etcétera. Iniciamos con este problema. Ahora, claro, en el conocimiento nosotros hemos puesto a la presidenta que sí toca efectivamente marcar la diferencia en aplicar y trabajar de acuerdo a las reglas y las normativas sin afectar los derechos de los distintos bancadas que también tienen derechos de participar y también pedir sus propuestas que sean integrados. Ahí reconocemos que ha habido errores administrativos, pero eso no es el tema de fondo. Los errores administrativos... Marlon, y en cuanto al manejo político, el administrativo puede ser subsanado con un buen director administrativo que le hable en la oreja y le diga, señora presidenta, pero el manejo político ya es estar sentada en la presidencia, saber dar la palabra, saber manejar, saber escuchar, saber poner la pausa,
A eso es lo que me refiero, Marlon, específicamente. Exacto. Como ustedes verán, en una de las suspensiones de la Asamblea es la que regó o derramó la gota de agua. Pero eso también tiene sus matices de intereses, porque a la final hay temas importantes en la agenda legislativa. Nosotros nos hemos dado cuenta, y lo voy a decir con criterios sanos, porque ahora están proponiendo las mismas bancadas, Social Cristiano, UNES, en sancionar o retirar o destituir la presidenta, y luego piden nuevamente que alguien de Pachacuti asuma. Eso es algo ilógico y no vamos a aceptar. Si ya estuvimos en una representación, ¿por qué ahora UNES o Social Cristiano no asumen? Si ellos saben manejar políticamente, pues que están queriendo a nosotros jugarnos nuestra representación y la imagen política de nuestro movimiento. Por eso hemos sido tan enfáticos. Si hubo errores en el ejercicio de autoridad y en el ejercicio de una línea política o no convergió con muchas propuestas, pues esos errores ahora tienen costo. Pero estos dos partidos políticos o estas dos bancadas están pidiendo o han pedido que se cambie a Guadalupe y ahora que asuma, hasta nombres han dado. Y les voy a ser sincero, que es que asuma el cargo Mireya Pazmiño o Darwin Pereira. O sea, están decidiendo lo que tiene que decidir un movimiento en sus propias reglas. Mira, nosotros, si hubo errores políticos, lo vamos a aceptar, y si la comisión que se va a conformar encuentra errores políticos, y si eso está legalmente penado, pues tendríamos que aceptar la sanción o la destitución, pero no vamos a aceptar nuevamente la presidencia de la Asamblea Nacional. En eso el Ecuador tiene que ser serio. Y aquí no se va a jugar a los ecuatorianos. No vamos a asumir, y queremos que asuma UNES, queremos que asuma Partido Social Cristiano, y les damos el espacio para que ellos también conduzcan y que tengan esa oportunidad, si tienen la capacidad política, de converger con todos los partidos políticos. Don Marlon, y esto es una pregunta sana que le hago, pero ¿no les quedó grande la administración política del país cuando ya el pueblo y las fuerzas políticas sentaron al movimiento Pachacuti en un cargo de responsabilidad? ¿No sienten que aún le falta como movimiento, y esto es un mea culpa, es un ejercicio hacia adentro, como ustedes bien lo suelen hacer, un ejercicio hacia adentro y ver qué nos está faltando? Porque las aspiraciones de Pachacuti no mueren en una elección fallida o poco feliz de una presidenta de la Asamblea, sino que ustedes van por más, porque ustedes están aspirando en algún momento gobernar al país. Y estas cosas no pueden suceder en la administración, no pueden darse ya más errores, el país ya no los aguanta más. Se está preparando el movimiento Pachacuti de esta manera, con estas experiencias, para saber, primero, escoger a sus cuadros, y segundo, saber formarse en administración política. Por supuesto que nosotros vamos a dar nuevas directrices y cuadros. Tenemos suficientes cuadros que se presentarán en las elecciones y en los procesos electorales futuros. Pero yo quiero también decirles, este no es un tema de la capacidad, es un tema de, a ver, hay partidos políticos. Si no es de capacidad, ¿de qué es? Aquí hay partidos políticos que se han enquistado en el poder y que quieren manejar durante muchos años y que quieren seguir manejando el país, para lo cual nuestra presidenta no ha cumplido esas aspiraciones de todos los partidos políticos. Por ejemplo, quieren la presidencia de la Asamblea para hacer cambios de las estructuras del poder del Estado. Quieren cambiar al Consejo de Participación Ciudadana, eso perfectamente el Ecuador lo sabe. Quieren cambiar después de eso al Contralor, al Consejo Nacional, al Consejo Nacional y a la Judicatura. En eso estamos claros. ¿Por qué? Porque han perdido esos espacios, y han perdido también los espacios en la Asamblea, por lo cual se justifica en cualquier cosa, y plasmando las ilegalidades para
dar la imagen al país de que nuestra representante no pudo administrar el legislativo. Nosotros conocemos de fondo, el fondo del tema no es la presidencia de la Asamblea, ni la agenda legislativa de estos dos partidos que todo el tiempo han estado ahí criticando, hasta se han tomado decisiones que van en contra de la legalidad del CAL. En el fondo del tema es los poderes del Estado que quieren coger. Tema también, Marlon, y ya le doy paso a Eduardo que tiene una pregunta, es que la conformación de la Asamblea en mayo del año pasado fue totalmente inequitativa. Eso es todo en base a todos los partidos que estaban ahí. Y no digamos que fue el uso de la mayoría, porque la mayoría tiene sus límites y los límites deben de ir en la justa representación que deben haber, por ejemplo, en el CAL, que no es nada equitativa y que no refleja la conformación de la Asamblea. Yo creo que hubo un mal inicio y las cosas que mal inician, mal terminan. Eduardo, por favor. Marlon, siempre es un gusto saludarlo. Hemos hablado con usted algunos años, hemos conversado usted en su parte y nosotros en la nuestra, en el devenir en el periodismo político. Y usted es un hombre serio y un hombre inteligente. Le voy a hacer una pregunta. Conozco que hay intenciones de su parte de ser candidato a la presidencia de la República. ¿Esto es verdad, Marlon Santi? Mira, Marlon Santi viene trabajando a consolidar el movimiento y voy a dejar consolidando un movimiento político fuerte, un movimiento que desde el 3% de votaciones a nivel nacional llegó a tener el 19%. Personalmente necesito hacer un respiro. Voy a retirarme de Pachacutic. En el mes de agosto va a ser el Congreso. No voy a participar ni en el 2023, aunque mi provincia ha pedido ser candidatos para la alcaldía y para la prefectura. Voy a retirarme a prepararme más. Posiblemente estaré en algunas agendas internacionales como defensor de derechos humanos y defensor del medio ambiente y defensor de la naturaleza. El tiempo lo dirá. Ha habido propuestas que han hecho muchos sectores. Analizaré y ese análisis necesita también preparación, profundizar una reflexión dentro de mi persona y dentro de mi organización. Yo vivo en la selva, ahora vivo en la metrópoli, pero también conozco el mundo internacional. Voy a recoger nuevamente ese camino que tuve antes en mi juventud y desde ahí ver la perspectiva de cómo se orientaría al país. Si hay una posibilidad, no tenemos que tener miedo, pero por el momento aún no está decidido. Me gusta su respuesta. Veo que tiene claro que debe ampliar la cosmovisión de una persona y es claro, es importante ver lo que hay que hacer, pero había escuchado eso y pues a la hora de la hora, si vemos en su partido, usted, digamos, lo representa el ala más, digámoslo así, el ala más razonable de lo mismo. Una pregunta final de mi parte. Soy Eduardo Mendoza Paladines, ya preguntaron Alberto Quintana y Ramiro Cepeda, querido Marlon, y tiene que ver con la estructura de las parece que se le... Ahí está, perdóneme Marlon, ahí está. Con la estructura de las elecciones de 2023, ya dijo usted claramente que no va a ser candidato, pero la estructura del movimiento, vienen las primarias, etcétera. Va a participar Pachacutic, va a seguir en su lucha por hacer una estructura nacional. Sí, sí vamos a participar ahora mismo en estos días y en estos meses ya hay una conformación de candidatos, precandidatos en todas las provincias. Es la primera vez que el movimiento Pachacutic va a participar con fuerza en alianzas y también en no alianzas en la región del litoral, que voy a estar visitando frecuentemente todas las provincias de la región del litoral y dejar constituido, si hay provincias donde que toca alianzas, lo haremos, y si hay provincias donde que vamos a salir como Pachacutic, saldremos como Pachacutic. Hasta el mes de agosto ya estará estructurado casi la mayoría de las provincias, tanto para alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Muy bien, le agradezco mucho su gentileza en nombre de todos nosotros, ¿no?
Clarísimo. Ya lo está esperando. Muchas gracias. Ya lo está esperando a don Marlon el Mercedes-Benz ahí para llevarlo a este Consejo Político Nacional de Sí. Pachacuti. Que tengan éxito y estamos hablando luego para conocer exactamente cuáles son las principales resoluciones. Marlon, cuando uno le dice lo que dice Alberto, le digo, sí me voy en un meche, pero es en mechita que me viene a verle. Con eso usted termina. Tenga un buen día.